Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts, 84, libro 8, la época más reciente. 4. El final de una era, el final del mundo de la Guerra Fría. A finales de 1990, la situación de lo que en otro tiempo parecía un bloque monolítico de estados del este de Europa ya desafiaba la generalización o las descripciones simplistas. Mientras algunos países antes comunistas, Checoslovaquia, Polonia y Hungría, ya solicitaban el ingreso a la Comunidad Europea o se preparaban para ello, Bulgaria, los observadores especulaban sobre una unidad europea potencialmente más amplia que nunca. Más cautos se mostraban los que señalaban la virulenta emergencia de nuevas divisiones nacionales o regionales, o la reemergencia de otras más antiguas. En toda Europa del Este planeaba la amenaza del fracaso económico y de las turbulencias que pudiera traer consigo. Quizá estuviera alcanzándose la liberación. Pero para unos pueblos y sociedades con niveles muy diferentes de sofisticación y desarrollo, y con orígenes históricos muy diferentes, no era conveniente hacer predicciones, y lo poco que lo era quedó claro en 1991. Aquel año, la perspectiva más optimista sobre el cambio pacífico sufrieron un duro revés cuando dos repúblicas que formaban parte de Yugoslavia anunciaron su decisión de separarse del Estado federal. Ya desde 1929, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que había sucedido a Serbia y Montenegro en 1918, había adoptado el nombre de Yugoslavia, en un intento por borrar las antiguas divisiones, a lo que se le sumó una dictadura real. Pero en esencia, el nuevo reino siempre fue considerado por demasiados de sus súbditos, serbios o no, la manifestación de un antiguo sueño histórico, el de la Gran Serbia. Cuando su segundo rey, Alejandro, fue asesinado en Francia en 1934, lo hizo un macedonio ayudado por croatas, con el apoyo de los gobiernos húngaro e italiano. La enconada división de las diferentes regiones del país había provocado que incluso fuerzas del exterior se inmiscuyeran en sus asuntos, y los políticos locales buscaban apoyos en el extranjero. Croacia declararía posteriormente su independencia, coincidiendo con la llegada de las tropas alemanas en 1941. Aparte de su diversidad demográfica y regional, el censo yugoslavo de 1931 distinguía entre serbocroatas, eslovenos, germanos, magiares, rumanos, valacos, albaneses, turcos, otros eslavos, judíos, gitanos e italianos. Yugoslavia también mostraba grandes disparidades en cuanto a costumbres, riqueza y desarrollo económico. En algunas partes, en 1950, apenas se había dejado atrás la Edad Media, mientras que otras zonas eran modernas, urbanizadas y estaban considerablemente industrializadas. En general, las economías principalmente agrícolas estaban empobrecidas y presentaban una población en rápido crecimiento. Sin embargo, la política yugoslava entre ambas guerras mundiales se había traducido principalmente en un antagonismo entre serbios y croatas, y a partir de 1941, aquello se vio potenciado por las atrocidades de la guerra y la lucha en una guerra civil a tres bandas entre los croatas, los comunistas, principalmente serbios dirigidos por Tito, que era croata, y los monárquicos serbios. El enfrentamiento empezó con una campaña de terror y limpieza étnica, lanzada contra los 2 millones de serbios de una nueva Croacia, que incluía Bosnia y Herzegovina, y acabó con la victoria comunista en 1945 y la eficaz política de contención de las nacionalidades ejercidas por Tito y su dictadura de estructura federal. Aquello parecía resolver los antiguos problemas bosnio y macedonio, y debía proteger frente a las ambiciones territoriales de otros países. No obstante, 45 años más tarde, y 10 años después de la muerte de Tito,
los antiguos problemas volvieron a reaparecer con toda su fuerza. En 1990, los intentos del gobierno federal de Yugoslavia por enfrentarse a sus problemas económicos se vieron acompañados de una fragmentación política acelerada. La autodeterminación democrática borró por fin de un plumazo los logros de Tito y yugoslavos de diferentes nacionalidades empezaron a buscar modos de llenar el vacío político dejado al caer el comunismo. Se formaron partidos que representaban los intereses serbios, croatas, macedonios y eslovenos, así como uno a favor del concepto yugoslavo y de la federación. Muy pronto, los gobiernos de cada república, salvo el de Macedonia, quedaron en manos de mayorías electas, y en el interior de cada república ya se dejaban oír incluso los nuevos partidos nacionalistas minoritarios. Los serbios de Croacia declararon su propia autonomía y hubo un baño de sangre en la provincia serbia de Kosovo, donde un 80% de la población era albanesa. La proclamación de una república independiente en Kosovo suponía una gran afrenta simbólica para los serbios, así como motivo de preocupación para los gobiernos griego y búlgaro, cuyos precedentes mantenían sus ambiciones sobre Macedonia desde los días de las guerras de los Balcanes. En agosto ya se habían producido esporádicos combates aéreos y terrestres entre serbios y croatas. Los precedentes en cuanto a intervención extranjera no parecían muy prometedores, aunque los diferentes países de la Comunidad Europea tenían diferentes visiones al respecto, y las perspectivas se hicieron aún menos halagüeñas en julio, cuando la URSS advirtió sobre el peligro de extender el conflicto local al ámbito internacional. Hacia finales del año, Macedonia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia habían seguido los pasos de Croacia y se habían declarado independientes. La advertencia soviética fue la última gestión diplomática del régimen, pero muy pronto se vio eclipsada por un acontecimiento mucho más trascendental. El 19 de agosto se registró un intento aún misterioso de apartar del poder a Mikhail Gorbachev mediante un golpe de Estado. Fracasó y 3 días más tarde Gorbachev volvió a estar a la cabeza del gobierno. Aún así, su posición se había modificado. Los continuos cambios de banda en busca de compromisos habían hecho mella en su credibilidad. Se había aferrado demasiado tiempo al partido y a la URSS. A los ojos de muchos, la política soviética había dado un gran paso adelante hacia la desintegración. Las circunstancias del golpe habían dado una oportunidad que aprovecharía a Boris Yeltsin, el líder de la República Rusa, la mayor de la Unión Soviética. El ejército, la única amenaza que podían temer sus partidarios, no se movilizó en su contra. Se situó a la vez como el hombre fuerte del panorama soviético, sin cuya participación nada podía ocurrir, y como posible portaestandarte de un nacionalismo ruso que podría suponer una amenaza para otras repúblicas. Mientras los observadores internacionales no sabían aún qué pensar, la purgación de los que habían apoyado o mostrado su conformidad ante el golpe de Estado derivó en una decidida operación de sustitución de los funcionarios de la URSS a todos los niveles, una redefinición del papel del KGB y una redistribución del poder entre la Unión y las repúblicas. El cambio más sorprendente de todos fue la eliminación del Partido Comunista de la Unión Soviética, que tuvo lugar casi de inmediato. Prácticamente, sin derramamiento de sangre, por lo menos al principio, la enorme creación que había ido tomando forma a partir del golpe de Estado bolchevique de 1917 llegaba a su fin. Al principio parecía que había motivos para felicitarse por ello, aunque no estaba claro que el futuro deparara solo cosas buenas. Las cosas no estaban más claras hacia el final del año. Con la decisión de avanzar hacia el abandono del control de los precios de la República Rusa, parecía probable que millones de rusos tuvieran que enfrentarse muy pronto no solo a la inflación de una magnitud nunca vista desde los primeros días del sistema soviético, sino también quizá a una hambruna. En otra república, Georgia, ya habían surgido enfrentamientos armados entre los partidarios del presidente elegido tras las primeras elecciones libres y una oposición descontenta.
Sin embargo, todos estos acontecimientos estaban eclipsados por la desaparición de la gigantesca superpotencia que había emergido de los sangrientos experimentos de la revolución bolchevique. Durante casi 70 años y casi al final, fue la esperanza de los revolucionarios de todo el mundo y la fuente de una fuerza militar que había ganado las mayores campañas por tierra de la historia. A comienzos de la década de 1990, se disolvió de pronto, inevitablemente, dividiéndose en una serie de estados. El último de los grandes imperios multinacionales europeos desaparecía cuando los líderes rusos, ucraniano y bielorruso se reunieron en Minsk el 8 de diciembre y anunciaron el final de la Unión Soviética y la creación de una nueva comunidad de estados independientes. El 21 de diciembre de 1991, representantes de 11 de las exrepúblicas celebraron una breve reunión en Alma-Ata para confirmarlo. Acordaron que el final formal de la Unión Soviética sería el último día del año. Casi inmediatamente, Gorbachov dimitió. Fue el clímax de uno de los cambios más asombrosos e importantes de la historia moderna. Nadie estaba seguro de lo que depararía el futuro, salvo que sería un periodo de riesgos, dificultades y para muchos ciudadanos exsoviéticos de miseria. En otros países, los políticos raramente sentían la tentación de expresar algo que no fuera cautela sobre el giro que habían dado los acontecimientos. El futuro era demasiado incierto. En cuanto a los antiguos amigos de la URSS, se mantenían en silencio. Algunos habían lamentado la evolución de los acontecimientos en los meses anteriores, hasta el punto de expresar su aprobación o su apoyo al golpe fallido de agosto. Libia y la OLP lo hicieron porque el regreso a cualquier cosa que se pareciera a la recuperación de los bandos de la Guerra Fría habría renovado sus esperanzas de que aumentara su capacidad de maniobra internacional, mermada en primer lugar por la distensión entre Estados Unidos y la URSS, y posteriormente por la progresiva pérdida del poder de esta última.